Buen día, me presento. Soy estudiante de la Universidad Marco Moisés y voy a desarrollar un ejercicio libre número 5 del tema de análisis vectorial. El ejercicio 5 nos dice: la figura que se muestra es un rectángulo. Determine el módulo de la resultante del sistema de vectores mostrados. Es decir, lo que nos pide es calcular el vector resultante y a partir de ello calcular su módulo a partir de sus componentes rectangulares. Entonces, se va a utilizar la figura del problema. Como primer paso es identificar los datos y sus unidades, pero como vemos por la gráfica, las unidades del vector A, vector B y C y D estarán en función de la unidad, porque sus componentes también están en función de la unidad. Entonces diremos que las unidades son 1. En la representación gráfica se utilizará la gráfica del problema. Como vemos, como es una figura, vamos a intentar expresar los vectores en función de sus componentes. Y las ecuaciones físicas que se van a utilizar sería el vector, es decir, cada vector en función de su módulo y sus componentes rectangulares. En este caso va a ser X y J, es decir, Y y J. Entonces, vamos a calcular todos los vectores. El vector A estaría en función de los vectores I y J, que son unitarios. Como se desplaza desde el punto extremo derecho hacia abajo, el X sería hacia el izquierdo y el Y hacia abajo. Entonces, el vector A quedaría escrito como menos 6i y como menos 2j. El vector B estaría escrito como va desde el extremo izquierdo hasta el inferior. Nos damos cuenta que su componente en el eje X es más 6 y en el eje Y menos 8j. Entonces sería 6i más menos 8j. El vector C solo presenta una componente rectangular, que sería en el eje X, dirección hacia los ejes X negativo, que sería menos 6. Entonces sería menos 6. Y el vector D también presenta solo una componente rectangular, que es en la dirección de J positivo. Entonces nos quedaría el vector D 2J. Ahora lo que vamos a pasar es a reemplazar estos datos en la resultante que nos pide. Se sabe que la resultante de un conjunto de vectores se representa por R, y esa sería la suma vectorial de todos sus vectores. Ahora nos quedaría reemplazar cada vector en función de sus componentes rectangulares. Entonces sería reemplazarlo, la resultante es igual a, vamos a reemplazar todos los valores. Una vez que vamos a reemplazar, vamos a intentar factorizar. Ahora lo que vamos a hacer es simplificar. Como vemos, el menos 6i con el 6i se pueden ir, porque son vectores en sentidos contrarios. El 2j con el menos 2 también se pueden eliminar, y como resultante nos quedaría tan solo el menos 6i y menos 8j. Entonces, pasando a graficar el vector resultante. Como sabemos que sus componentes rectangulares del vector resultante son menos 6i y menos 8j. Eso nos indica que el vector X está hacia el lado izquierdo y el vector Y hacia abajo. Entonces, el vector R, que es la resultante, nos quedaría en su representación gráfica en ese sentido. Lo que tenemos que formar ahora es un vector que vaya o sea colineal, intentando formar una figura conocida. Lo que vamos a hacer es trasladar este vector paralelamente hacia acá. Entonces